Bueno, hace falta hablar sobre economía, porque los discursos políticos y las manipulaciones y la criminalidad, todo eso es decisivo, lo que uno ve, pero si uno se descuida respecto de la evolución económica, todo irá peor. Por eso hemos llamado al señor Enzo De Filippi, profesor de la Universidad del Pacífico, experto en finanzas, doctorado en la prestigiosa Universidad Erasmus de Rotterdam, para que nos traiga a la realidad de las cifras. Y yo por eso quería preguntarle, ¿es cierto que la economía peruana está recuperándose, como lo dice el señor Arista, su colega? Sí y no, digamos. Nos caímos el año pasado y ahora estamos recuperando, ¿no? O sea, sí, claro, teníamos un decrecimiento y ahora la economía viene creciendo, pero no hemos llegado al nivel donde estábamos antes, el año pasado. Probablemente vamos a llegar este año, ¿no? El empleo formal ha caído mucho en la pandemia, aún no hemos terminado de recuperar. Entonces, pero estamos mejorando. Estamos mejorando definitivamente. En términos de empleo. En términos de empleo, sí, pero todavía estamos bastante más abajo de lo que estábamos. De lo que tenías el 19, sí. Sí. Pero, digamos, recuperación está. El Dios es peruano, así que las cotizaciones de las materias primas están en el cielo. Hemos tenido un cambio de actitud, de percepciones, de expectativas, empresariales, y se están recuperando. Entonces, digamos, este año va a ser bastante mejor que el anterior. ¿Pero hay inversión privada? Según leí hoy, estamos casi flat, ha crecido 1%. Pero economía, sí, pero economía 1% está en el margen de error. Digamos, sí. Conceptualmente estamos en el mismo nivel que el año pasado. O sea, mal, en términos de inversión privada, mal. Estamos mal por lo que de tu entrevista anterior, el sistema político no funciona. No funciona. Y la anterior todavía peor, que fue sobre seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. Pero todo eso hace que la gente no confíe en que sus autoridades políticas vayan a solucionar sus problemas. Eso hace que tengamos la realidad política que tenemos y eso hace que tengamos el gobierno tan frágil como el que tenemos y que no pueden decirle nada a lo que venga del Congreso. No puede decirle no a nada de lo que venga del Congreso. Entonces del Congreso viene Esta mañana cosa. Hemos tenido la noticia que van a observar la ley sobre el cine, sobre la industria del cine. Usted es una cosa pequeña en términos económicos, pero tiene su valor simbólico. Mira, el problema está en que la situación fiscal, digamos, el balance de ingresos y egresos del gobierno está bastante crítico, ¿no? O sea, se supone que íbamos a llegar a 2%. Pero el señor Arista es generoso y ha hecho subir el tope a 2.8. Bueno, estamos en 2 y Arista dijo que no había problema, íbamos a llegar. 2.8. Luego pidió 2.5 y se han dado el gobierno 2.8. ¿Sabes cuánto está ahorita? 3.9, casi 4. 3.9 el déficit. El déficit fiscal. ¿Qué pasa? Que si la economía no crece, no hay ingresos, pues. Entonces, ¿qué cosas tienes que hacer? Bajar tus gastos. ¿Qué hace el gobierno? Hemos tenido el incremento récord de remuneración del sector público. Piden gastos adicionales. Entonces, oye, si lo que tú tienes que hacer es ajustar, no gastes más plata, ¿no? Y ahora, eso es lo que está ocurriendo. De gasto, hay un debate sobre el alza o no de la remuneración mínima vital, llamada sobre todo sueldo mínimo. Su opinión sobre cómo debería abordarse, qué metodología deberíamos usar para tomar una decisión técnica sobre este tema. A ver, básicamente, independientemente de la situación coyuntural, en países con una gran informalidad, donde tú tienes mucha mano de obra no calificada, incrementar el sueldo mínimo es dejar gente fuera de la economía formal. Si tú quieres formalizar, tú tienes que dejar que la gente se emplee al salario que refleja su productividad. Y te lo pongo así. Hay ciertas partes del Perú en que el sueldo mínimo, que es la barrera para entrar a la formalidad, es, digamos, solamente el 10% de la gente de cierta región
gana más que el sueldo mínimo. Es decir, que el 90% está en el sueldo mínimo. 90% gana por debajo, tiene ingresos por debajo. ¿En qué sectores, por ejemplo? Estoy hablando regionales, que es peor, no es que es un sector. O sea, pero tú tienes las MIPE y las microempresas que tienen baja productividad, el salario depende de la productividad. Por lo tanto, un guachimán, un vendedor de tienda, tiene una productividad baja. Entonces, si el gobierno le dice, mira, ¿sabes qué? Ya no vas a ganar 1.025, vas a ganar 1.200 o 1.300, su productividad, es decir, lo que sabe hacer, eso no cambia. Y lo que estás haciendo es incentivando a que estas personas ahora trabajen en negro. ¿A quién beneficias? A los lecheros. Estás incentivando a que los empresarios los saquen de planilla para poder subirles un poco. Exactamente. O sea, imagínate, los precios son los mismos aquí en Lima que en Iquitos. ¿Por qué el sueldo mínimo va a ser el mismo aquí que allá? Justamente ocurre esto que te digo. Aquí el sueldo mínimo, no sé, pues el 80% ganará más que el sueldo mínimo. En muchas zonas, solamente el 10%. Entonces, cuando tú pones el sueldo mínimo, que es totalmente artificial, demasiado alto como lo tenemos en el Perú, ¿cuánta gente lo cumple? Todo lo que dice usted es verdad, pero también es verdad que no ha subido desde hace más de 2 años, se ha quedado estable pese a que ha habido inflación. Sí, y lo que el ministro dice es que, bueno, nos estamos recuperando, sí, pues, pero es que hemos bajado 10 escalones, hemos subido 2, y dice que nos estamos recuperando. No es, lo que estás haciendo es, si es que el gobierno decide aumentar el sueldo mínimo, es dejar más gente en la informalidad. La pandemia hizo que mucha gente salga del mercado formal. Aún no nos hemos recuperado, nos falta bastante, y sin embargo quieren aumentar el sueldo mínimo que sí o sí deja gente o sea, usted fuera de la formalidad. Es un economista ortodoxo relativamente moderado, porque tiene ideas claras sobre eso, pero no es de los que cree que no debería haber en absoluto salario mínimo. A ver, porque eso yo, digamos, esa discusión, miren, los mercados no son ni ortodoxos ni heterodoxos, funcionan como funcionan. Bueno, pero hay reglas, ¿no? Es perfecto. En una economía social de mercado, que es lo que los peruanos queremos que haya, hay sueldo mínimo. Sí. Y es inútil la discusión decir que no debería haber, porque hay algunos que proponen que no haya. Bueno, mira, Milei, si tenemos un Milei en el Perú, probablemente lo proponga, pero es un asunto más político que otra cosa. El asunto es que tenemos sueldo mínimo, que todos los países tienen sueldo mínimo, el punto es dónde lo pones. ¿El sueldo mínimo qué es? Es un salario para proteger la base de la pirámide, ¿no? de ingresos. El asunto es que acá no está protegiendo la base de la pirámide, estás poniéndolo bien por encima y la base de la pirámide los estás dejando en la informalidad, sin CTS, sin AFP, sin seguro social, sin nada, sin vacaciones, sin nada. Lo peor que puede ocurrir es que alguien se ve obligado a trabajar en la informalidad. Y eso, el incremento del sueldo mínimo, eso es lo que hace. El sueldo mínimo es bajo, alcanza para poco, es el problema de la educación. Si es que alguien no puede generar más ingresos, es porque no sabe cómo. Y ese es el problema de la educación peruana. ¿Qué está haciendo el Congreso con la educación peruana? ¿Qué está haciendo el Congreso? Rebajando la calidad por supuesto, de la enseñanza universitaria en particular, y con profesores que no pasan exámenes. De la primaria, secundaria, todo. O sea, la meritocracia que había llegado y que estamos sorprendidos los peruanos y qué bien, bueno, destruida, y la quieren seguir destruyendo. El gobierno ha hecho bien, eso sí hizo bien, observar la ley que nombraba maestros que no tienen ninguna Nos queda poco preparación. tiempo y yo quisiera preguntarle su opinión sobre el papel que ha venido cumpliendo la Contraloría General de la República para controlar el gasto público. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la crisis que hay en el relevo a la cabeza de esa institución? ¿Sabes qué pasa con la Contraloría? ¿Cuál es en el sector privado hablamos de KPIs, Key Performance Indicators? ¿Cuál es su indicador principal? Debería ser número de corruptos en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Sabes cuál es? Eso es de los fiscales, pero detectar los casos. No, pero es que lo que pasa es que la Contraloría
no solamente o sea, se le pasan los elefantes, pero tienes un montón de funcionarios públicos honestos con miedo a firmar porque viene la Contraloría y entienden que su labor, malentienden que su labor es buscarle la quinta pata al gato. Ya, ¿ha funcionado en el llamado control concurrente? Ha mejorado la situación, sí, claro. ¿Ha mejorado? Sí, sobre todo en grandes proyectos. Lo que pasa es que una cosa son los grandes proyectos y otra cosa es lo que ocurre en la municipalidad de Ventanilla. Es muy difícil regular la honestidad de la gente. Es un tema cultural. Entonces, lo que hace la Contraloría con un exceso de controles por pretender impedir que se roben el dinero, lo que hace es que paraliza el sector público. Bueno, esperemos en todo caso que el nuevo Contralor, que parece que ya está confirmado de una manera bastante El problema no es el Contralor, es el sistema. Bueno, señor Enzo De Filipe, muchas gracias por su presencia acá. Qué suerte que tienen sus alumnos de la Universidad del Pacífico de oír a alguien que habla claro, de un economista complejo, pero que sabe explicar las cosas con claridad y sin medias tintas, ¿eh? Porque lo que ha dicho usted es claro y radical. Muy buenas noches, gracias por su presencia, gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche, quédense con mi compañera Maritza Sáenz, que le presenta las noticias. Por mi parte estaré aquí mañana a las 7 de la tarde, una nueva versión de Las Cosas Como Son. De aquí a allá, que la pasen muy bien.